Hola, en esta presentación hablaremos sobre el campo electromagnético en la relatividad especial. El potencial vectorial. El potencial vectorial es un vector contravariante cuyas componentes son el potencial escalar eléctrico y el potencial vectorial magnético. Concretamente, el potencial escalar sería la componente cero de este vector. La componente X sería del potencial vectorial magnético, pues es la componente número uno. La componente Y del potencial vectorial magnético es la componente número 2. Y finalmente la componente Z del potencial vectorial magnético es la componente número 3. Estaremos utilizando mucho la forma covariante del potencial vectorial magnético. Para eso, pues recordemos que la coordenada x0 pues sería el producto de la velocidad de la luz por el tiempo. Usualmente no escribo la c porque utilizo unidades en las que c vale 1. X1 pues es la coordenada X, X2 es la coordenada y X3 es la coordenada Z si usamos coordenadas de tipo cartesiano. Pues para bajar los índices, recordemos, utilizamos el tensor métrico. En este caso, pues es el tensor métrico de Minkowski. Pues nosotros vemos aquí la sumación, vemos que el índice alfa pues va a bajar y va a cambiar en el valor cero. Ya al hacer la suma concretamente, pues el único valor, dado que el tensor de Minkowski es diagonal, pues solo es permisible tomar el valor cero. Y dado que eta 00 es 1, pues tenemos que esto es igual a A0, que es, por supuesto, el potencial escalar. De esta manera podemos decir que la componente 0, que es un índice temporal, pues simplemente baja y no hay cambio de signo. Pero si por el contrario lo que queremos es la componente número 1, covariante, pues haciendo un proceso similar, pues nosotros veríamos que al hacer la sumación, pues aquí nos va a quedar la componente eta 11 del tensor métrico de Minkowski. Entonces, dado que esta componente vale menos 1, pues es como decimos que este índice 1 pues va a bajar y pues vamos a tener un cambio de signo. Pues esta componente A1, pues recordemos, es la componente X del potencial vectorial magnético. Y pues sabiendo esto, pues nosotros podemos decir que en su forma covariante el potencial vectorial magnético pues serían estas componentes por los covectores de base. Expandiendo la suma, pues tendríamos A0 por dt, AI por dx. Aquí y es un índice tridimensional, toma los valores 1, 2 y 3. Y bueno, una vez que sustituimos los valores de AI, pues tendríamos ya concretamente menos AX diferencial de X, menos AY diferencial de y menos A por Z diferencial de Z. Tradicionalmente en los libros de texto, pues los campos eléctrico y magnéticos en términos de los potenciales escalar eléctrico y vectorial magnético, pues están definidos de la siguiente forma. El campo eléctrico es el gradiente negativo del potencial escalar y menos 1 entre c si utilizamos unidades de Gauss, la derivada del potencial vectorial magnético con respecto al tiempo, mientras que el campo magnético B pues está dado por el rotacional del vector potencial magnético. Si nosotros escribimos esto en componentes, pues sabemos que la componente número i pues va a ser el negativo de la derivada parcial del potencial escalar respecto a la coordenada xy menos 1 entre c, la derivada parcial de la componente número i del potencial vectorial magnético respecto al tiempo. Similarmente, el
la componente iésima del campo magnético, pues sería igual a este símbolo de Levi-Civita en sumación aquí con la derivada de la componente K respecto a la coordenada XJ. Aquí obviamente pues estamos diciendo que las componentes del campo eléctrico pues son la componente X, Y y Z, mientras que las componentes del campo magnético pues igualmente serían sus componentes cartesianas. Por ejemplo, si queremos la componente número 1 del campo eléctrico, pues sería el negativo de la derivada del potencial escalar respecto a la coordenada x1 menos 1 entre c, la derivada de la componente número 1 del potencial vectorial magnético respecto al tiempo. Sustituyendo, pues sabemos que E1 es la componente en X del campo eléctrico, la coordenada X1 pues sería X y la componente número 1 del potencial vectorial magnético pues es la componente en X. Similarmente para el campo magnético, su componente número 1, pues tenemos aquí el símbolo de Levi-Civita multiplicando a esta derivada. En este caso, pues notamos aquí el valor 1. Eso significa que pues J y K, para tener contribuciones que no sean 0, pues necesitamos que tomen los valores 2 y 3. Así, si inicialmente a J le damos el valor 2 y a K le damos el valor 3, pues nos va a quedar esta expresión, y en el siguiente término, cuando a J le damos el valor 3 y a K le damos el valor 2, pues tendríamos este término. Ahora, pues recordemos, epsilon 1, 2 y 3 es más 1, mientras que epsilon 1, 3, 2, al ser una permutación impar, pues sería menos 1, como podemos ver aquí. Vemos que la componente número 3 pues es la componente en z del potencial vectorial magnético, la coordenada x2 pues sería y, mientras que la componente número 2 del potencial vectorial magnético pues es la componente en y la coordenada x3 pues es z. Pues esto es lo que nosotros pues denominamos la componente en X del campo magnético. De manera análoga, pues podríamos calcular las demás componentes en y en Z. Eso pues sería un buen ejercicio para el amable espectador que nos está escuchando. Pues vamos ahora a hablar de la dos forma del campo electromagnético, de la intensidad del campo electromagnético, pues está definida de esta manera. Pues aquí el un medio pues es simplemente una convención. Tenemos aquí estas componentes y tenemos aquí pues la base de la dos forma. La dos forma del campo pues resulta ser la derivada exterior de la 1 forma de potencial. Tenemos aquí pues la derivada de ya expresando esa 1 forma del potencial en términos de sus componentes y sus covectores de base, pues tenemos esta expresión. Ahora pues vamos a sustituir a f por su expresión en términos de componentes y bases, y pues recordemos la derivada exterior pues lo que va a hacer es tomamos la derivada parcial con respecto a la coordenada x mu y vamos a multiplicar por la coordenada, por la base de x mu, y tenemos aquí el producto exterior con dx nu. Es bastante fácil de demostrar que pues esto es idéntico a lo que tenemos cuando sustituimos esas componentes con antisimetrización. Uno simplemente sustituye esta expresión y podemos demostrar que esto pues es lo mismo que tenemos previamente. Es importante escribir aquí la antisimetrización porque pues la base es antisimétrica y eso va a inducir antisimetría sobre las componentes.
Ahora, pues lo que vamos a hacer, dado que tenemos la misma base de ambos lados, pues vamos a comparar esas componentes que he puesto aquí en color rojo. Eh, pues dado que las bases es la misma, pues esas componentes deben de ser idénticas entre sí. Aquí pues vamos a escribir la definición de esta antisimetrización. Tenemos esta expresión. Podemos ver cómo podemos cancelar ese factor 1/2. Esta es precisamente la razón de haber escrito el 1/2 para pues tener esta expresión pues que ya no contendría ese factor. Y pues de esta manera podemos nosotros calcular las componentes de la 2 forma del campo electromagnético a partir de las derivadas de la 1 forma de potencial. Empleando esta fórmula para calcular las componentes, pues vamos, por ejemplo, a calcular dos de ellas. Por ejemplo, vamos a asignarle al índice mu el valor 0 y al índice nu el valor 1. De esta manera, pues vamos a tener las derivadas de estas componentes. Recordemos, la coma nos representa la derivada parcial respecto a la coordenada x0. Por eso escribimos este término. Y aquí la coma pues nos está representando nuevamente la derivada parcial respecto de la coordenada número x1. Recordemos pues A1 es precisamente esa componente en X del potencial vectorial magnético, mientras que A0 es, es el potencial escalar eléctrico. Noten aquí el signo negativo que se escribió, pues es debido a que estamos trabajando con las componentes covariantes. Recordemos que bajamos el índice espacial. Por otro lado, recordemos que la coordenada x0 pues es c por t y por esa razón pues nos está apareciendo aquí este factor 1 entre c. Bien, pues de acuerdo con las fórmulas que habíamos visto previamente para la componente en x del campo eléctrico, pues esta es la misma expresión, por lo tanto, pues estamos concluyendo pues que eso es el campo eléctrico. Adicionalmente, pues vamos a calcular la componente 2 y 3. Entonces, pues vamos a tener estas derivadas de las componentes del potencial vectorial de la 1 forma de potencial. Tenemos entonces aquí este término, pues es la derivada parcial de la componente número 3 respecto de la coordenada x2, mientras que esta nos representa la derivada parcial de la componente número 2 respecto de la coordenada x3. Pues esas coordenadas x2 y x3 pues son respectivamente y y z. Tenemos que la componente A3 pues podemos nosotros apreciar pues es la componente menos AZ, por eso pues aquí el signo menos, y acá debido a que la componente A2 es menos AY, pues aquí vamos a tener finalmente un signo positivo. Nuevamente recordando la fórmula que vimos previamente, pues concluimos que esto es el negativo de la componente en X del campo magnético. Bien, pues si hacemos los cálculos de las demás componentes, que también pues es un ejercicio recomendable, pues podemos ver que las componentes covariantes del tensor del campo electromagnético o de la 2 forma del campo, pues serían estas. Podemos identificar la componente 0,1, pues era la componente en X del campo eléctrico, mientras que la componente 2,3, pues era la componente menos negativa de la componente en X del campo magnético. Dado que este es un objeto antisimétrico, pues vamos a encontrar que los términos en la diagonal son 0 y
pues los términos de un lado de la diagonal pues tienen signo contrario a los que se encuentran en el lado opuesto. Finalmente, para concluir, pues vamos a ver cuáles son las componentes contravariantes del tensor del campo electromagnético. Podemos apreciar pues que cuando subimos los índices, si tenemos un índice temporal y tenemos un índice espacial, pues al subirlos, pues nosotros vamos a encontrar un cambio de signo. Mientras que si tenemos dos índices espaciales como los índices 2 y 3, al subirlos pues tenemos dos cambios de signo y pues no encontraríamos ningún cambio de signo. Podemos ver pues que esto es debido a que estamos utilizando precisamente las componentes de el tensor métrico para hacer precisamente esa subida de índices y pues la explicación de estos signos, pues nuevamente es debido a los signos de esas componentes del tensor métrico. Podemos apreciar, pues, que la única diferencia entre el tensor covariante y contravariante, pues es que el campo eléctrico invirtió sus signos. Tenemos aquí signos negativos cuando para el covariante tenemos positivos, mientras que acá tenemos signos positivos, mientras que para el covariante tenemos signos negativos. Pues básicamente esto es, por ejemplo, lo que podríamos encontrar en el libro de Landau y Lipschitz, Teoría Clásica de los Campos, sobre pues el cálculo de las componentes del tensor del campo electromagnético.